Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Adastra. Hoy traigo un vídeo algo diferente y es que vamos a traducir y comentar una de las odas más conocidas de Horacio, la del tópico del Carpe Diem. Concretamente se trata de la Oda undécima del libro primero. Así que vamos a ello. Bien, pues aquí tenéis la oda completa, como veis no es muy larga y el tópico por el que es conocida se encuentra justo al final. Aquí tenemos este Carpe Diem y bueno, ya lo habréis notado que Horacio escribía en verso, de manera que esta composición, al igual que el resto de sus odas, está pensada siguiendo un esquema métrico específico. En este caso, los versos que está empleando reciben un nombre en griego, que es el de Asclepiadeos mayores, que como habréis supuesto también los hay menores, kata stichon. Bien, bueno, veis que son nombres griegos. La métrica de Horacio es tremendamente variada. En este vídeo no voy a entrar en detalles por una cuestión de tiempo, pero si os interesa, sí que en el futuro puedo hacer otro vídeo más específico sobre métrica, explicando pues, a mayor profundidad sus reglas, los tipos de verso más comunes, incluso sobre la métrica de Horacio en específico, porque ya os he dicho que es muy rica. Lo que sí que puedo hacer a modo de ejemplo, para que veáis un poco cómo funciona, es enseñaros el esquema métrico de estos asclepiadeos mayores catastijón aplicados al primer verso. Bien, pues el esquema métrico son 3 largas al principio, larga, 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 luego 2 breves, que justo cuadran el hiato, y una larga. Aquí tendríamos la primera cesura, que además cuadra perfectamente con lo que está diciendo, ya veis que va entre comas. Posteriormente tenemos otra larga, breve, breve, larga, porque además después de una vocal, cuando lleva 2 consonantes seguidas, es automáticamente larga. Tenemos aquí otra cesura y por último larga, vuelve a ocurrir lo mismo, 2 consonantes, entonces la vocal que va antes es larga, breve, breve, larga, otra vez pasa lo mismo, breve, y esta en teoría, según el esquema métrico, sería anceps. Anceps es el nombre que recibe la sílaba final de los versos y básicamente quiere decir que puede ser tanto larga como breve. ¿Y cómo sabéis si es larga o es breve? Bueno, pues simplemente de acuerdo a las reglas métricas. En este caso, pues Tidi sería larga. Y bueno, este sería el esquema métrico de los asclepiadeos mayores. Ya os digo que en otro vídeo posiblemente os podré explicar en más profundidad todo esto. Por lo pronto vamos a irnos ahora con la traducción y el comentario, digamos, de esta oda poquito a poquito. Bueno, aquí tenéis los 3 primeros versos de esta oda, hasta donde hay un punto. Y bueno, no lo he dicho antes, pero la oda al completo invita a lo mismo a lo que invita el Carpe Diem, es decir, a vivir y disfrutar de cada día sin confiar en las incertidumbres de lo que puede ocurrir en el futuro. Bueno, veremos que a lo largo de la oda aparecen temas que son recurrentes en Horacio y referencias recurrentes que ya han aparecido con anterioridad. Y habréis notado o notaréis ahora que la oda va dirigida a una persona, a una mujer que tiene el nombre de Leucónoe. Seguramente Leucónoe es un nombre típico griego, entonces lo que se cree es que no se trata de una persona de verdad, no va dirigido a una mujer que existió en concreto, sino que es un nombre ficticio, un nombre convencional, común, como otros tantos que eran empleados sacados de la onomástica griega pues para este tipo de composiciones en latín. A lo que le insta el poeta, a Leucónoe, es precisamente a disfrutar del momento en vez de preguntarse por su destino o por lo que le deparará el futuro. Bueno, y ahora sí vamos a pasar ya a la traducción y al análisis, pequeño análisis de esta oda. En primer lugar, a mí me gusta siempre mirar dónde están los verbos principales, o más bien los verbos conjugados, luego veremos si son principales o no. Aquí está el primero, quaesieris, que será un núcleo verbal de algo. Y bueno, en realidad esta forma podría ser tanto futuro perfecto como perfecto de subjuntivo, las dos en segunda persona del singular. Aquí está bastante claro, podemos descartar una, y es que el ne es un nexo subordinante que suele acompañar subjuntivo.
Entonces, lo más probable es que se encuentre en segunda persona del singular del pretérito perfecto del modo subjuntivo. Si seguimos buscando verbos conjugados, tenemos también dederint, que vuelve a estar en el mismo tiempo, pero esta vez es una tercera persona del plural, de nuevo del perfecto de subjuntivo, como digo. Aquí, de nuevo, otra vez el mismo tiempo, pero es una segunda del singular, igual que en el primer verso, de manera que ya podemos ir suponiendo que tanto en el primer verso como en el tercero se está dirigiendo a leukonoe, que si os fijáis tenemos por aquí el vocativo. Y bueno, ya como verbos conjugados solo nos quedaría erit, que es una tercera del singular del futuro, es el futuro del verbo sum. Bien, ahora podríamos mirar los nexos, ya hemos localizado el primero, que es ne, es un nexo subordinante en este caso. Tendremos que prestar atención también a estos dos quem que hay por aquí, porque puede ser un pronombre relativo. Y bueno, por otra parte tenemos aquí el nec, nexo coordinante, y aquí tenemos un ut, que suele ser un nexo subordinante, pues haciendo alguna función que trataremos más adelante. Bueno, aquí también tenemos un quid, que puede ser un pronombre, le tendremos que prestar atención en el futuro. Y por último, sí que me gustaría destacar que tenemos varias formas, o por lo menos un par de formas no personales de los verbos, y es que aquí tenemos skire, que es un infinitivo de presente, y por aquí abajo, al final del todo, tenemos pati, que es otro infinitivo de presente también, pero en este caso es pasivo, el verbo es patior. Muy bien, pues una vez ya hemos hecho esto, ya sabemos más o menos cuántas oraciones va a haber, pasamos a analizar muy rápidamente todo esto. Tú claramente se está refiriendo a leukonoe, esto ya lo podemos marcar como vocativo, y el tú pues será el sujeto porque está en nominativo. Ne, ¿qué es el ne? Bueno, el ne es el contrario del ut, lo que se utiliza para negar el ut. Cuando encontramos un ne con un vocativo en un sitio en el que se está refiriendo a una segunda persona, lo más probable es que sea un imperativo de negación. Es decir, aquí lo que le está diciendo es no hagas algo, y eso en latín una de las posibilidades es hacerlo utilizando el ne más subjuntivo. En este caso pues es el perfecto de subjuntivo. Entonces, bueno, tenemos por aquí tú, quaesieris, es un verbo quaero, que significa preguntar. Entonces, sería algo así como no te preguntes leukonoe, realmente los vocativos los podéis poner en cualquier sitio. Y aquí, en el skire nefas, si os fijáis, hace una especie de inciso, y de hecho así se explica este infinitivo, porque aparece un infinitivo que aparentemente no está subordinado a nada, que no depende de nada. Bueno, los infinitivos pueden aparecer, no muy frecuentemente, pero puede pasar simplemente como incisos. Cuando tú quieres meter un inciso en una oración que ya está elaborada, ¿no? Que está pues perfectamente conjugada, declinada, etcétera, simplemente pones el verbo que sea en infinitivo, sobre todo cuando este inciso pues no tiene ningún tipo de sujeto ni nada por el estilo. Entonces simplemente a esto se le pondría núcleo, no hace ni falta analizarlo como una construcción de infinitivo, y lo dicho, simplemente se explica porque es un inciso, y nefas es indeclinable, de manera que se podría analizar como un complemento circunstancial de modo. Nefas es algo malo, es un sacrilegio, un crimen, un pecado, si le queremos dar connotaciones cristianas. Entonces, tú no te preguntes, digamos, y ahora skire nefas, skire, saberlo, nefas es sacrilegio, es un crimen, es nefasto, incluso de ahí viene nuestro nefasto. Y claro, ¿qué es lo que no se debe preguntar? Aquí encontramos una construcción que
suele pasar bastante desapercibida, es bastante difícil de ver al principio, que es la de las oraciones interrogativas indirectas. ¿Y por qué digo esto? Porque las interrogativas indirectas normalmente engañan. Van con subjuntivo y si veis el verbo deder era perfecto de subjuntivo, pero van introducidas normalmente pues, por un pronombre. ¿Qué pasa? Que el pronombre, como también se utilizan para los pronombres relativos, suele engañar y se suelen confundir por una oración de relativo. Pero no, en realidad esto no es un pronombre, actúa como determinante porque tenemos aquí justamente con finem al sustantivo al que acompaña, de manera que este quem y este quem, que es reiterativo simplemente, acompañan a finem, que es el complemento directo, por supuesto, porque va en acusativo singular, como habréis notado por la terminación. Y tanto el mi como el tibi simplemente son los complementos indirectos, en dativo los dos pronombres, de manera que son los indirectos. Nos queda di, que está en nominativo plural, lo que significa que este es el sujeto de esta oración, que os lo voy a dejar por aquí. Habíamos dicho que es una oración sustantiva, porque todas las interrogativas son sustantivas, interrogativa indirecta. ¿Y qué función hace con respecto a la principal, con respecto a quaesieris? Bueno, pues es el complemento directo, es lo que no debe preguntar leukonoe. Entonces le está diciendo, tú no preguntes, saberlo es sacrilegio, es decir, no se puede saber, y el qué no debe preguntar. ¿Qué final o qué destino para mí, mi, o para ti, tibi, di, los dioses, pues te han dado, te han deparado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, leukonoe. Y ahora viene el nec. Bueno, aquí ya hay una pequeña pausa, podemos anotar ya la traducción. Aquí tenéis esta traducción y seguimos con el resto de nuestro fragmento y vamos por este nec. El nec es un nexo coordinante, significa simplemente y no, de manera que de alguna manera recoge el valor que tenía este ne, porque le está diciendo y no hagas otra cosa. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Temptaris babilonios números. Tanto babilonios como números está en acusativo plural. Babilonios es adjetivo, números es sustantivo, de manera que perfectamente lo podemos poner todo junto y esto es simplemente un complemento directo. Esto es lo que no debe temptaris. ¿Qué significa esto? Bueno, está hablando de los números babilonios. Ahora hablaremos bien de qué significa, por qué babilonios, y temptaris es tentar, simplemente no tientes los números babilonios. Bien, resulta que los babilonios tenían fama de astrólogos, eran buenos astrólogos, entonces está diciendo que no intente saber qué le deparará el futuro, que no intente averiguar su destino, porque eso, como ponía antes en el verso 1, en el inciso, eso es sacrilegio. Hay un motivo que explicaría por qué Horacio dirige pues, este poema a una mujer, y es que algunos estudiosos dicen que va dirigido a una mujer precisamente porque eran las mujeres las que en la época eran o constituían el público para los horóscopos que aquí está repudiando y que aquí está rechazando. Así que con esos números babilonios simplemente se refiere pues, a estas creencias supersticiosas, horóscopos, en las que los babilonios pues, eran muy duchos. Muy bien, y ahora ya para acabar llegamos a este último fragmento que puede ser bastante dudoso porque en primer lugar, quid, aquí hay un pronombre que hace la función de nexo, es decir, esto que además está entre comas perfectamente delimitado es una oración aparte, una oración subordinada, pero que no forma parte de la oración principal. Erit es un verbo conjugado, está en tercera del singular del futuro, de indicativo, no cuadraría dentro de la construcción imperativa que va en subjuntivo, de manera que tiene que constituir pues, una cosa aparte.
Erit es verbo sum, como ya dije, entonces esto significa pues todo lo que será. Quid, todo lo que, cualquier cosa que será, de manera que el quid además está en nominativo, simplemente sería el sujeto del erit. Ahora nos pasaremos por aquí otra vez para ver qué función hace toda esta construcción con respecto a la principal o a otra cosa. ¿Y por qué digo otra cosa? Porque aquí tenemos Patty, que es la única forma verbal que nos queda y no está conjugado. Patty es un infinitivo de presente pasivo, de manera que aquí tenemos una construcción de infinitivo. Melius además es un adverbio, así que no nos da ninguna pista. Y aquí tenemos un ut, que nos estaría indicando que esto se subordina todo esto de alguna manera, es decir, desde el ut hasta ya el final. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo más fácil aquí es suponer un verbo sum, que no está, y lo que te está diciendo, además una oración exclamativa, pues un ut que también hace su función exclamativa y que sea algo así como ¿cuánto es mejor? Melius es mejor, simplemente suponemos el verbo sum, ut simplemente sería el nexo, ¿cuánto es mejor? Melius sería atributo, si queréis, circunstancial de modo. ¿Y qué es lo que es mejor? El infinitivo. De manera que nuestra construcción de infinitivo va suelta, es un infinitivo concertado porque no le acompaña nada en acusativo y hace función de sujeto. ¿Por qué? Porque Patty es lo que es mejor. ¿Y qué es mejor? Sufrir. ¿Cuánto es mejor? Sufrir. Quid erit. Pues lo que sea que suceda, lo que sea que ocurra, todo lo que ocurrirá. Cualquiera de estas traducciones podría ser válida para entender lo que quiere decir. Es decir, le está instando a que se deje de horóscopos, a que no intente averiguar su destino, porque lo preferible es pues, sentir las circunstancias que ocurran, digamos, cuando sucedan. Entonces, lo único que nos queda decir es qué es toda esta construcción del quid erit con respecto a qué. Esa también es otra pregunta. Bueno, pues ut melius, cuánto mejor es, suponiendo un verbo sum, el que sufrir es mejor, sufrir sujeto. ¿Y qué es lo que sufres? Quid erit. Por lo tanto, esto es, hace de complemento directo, simplemente del Patty, que es el infinitivo. Hasta aquí este fragmento, ahora os dejo por ahí la traducción a la derecha y seguiremos con el siguiente. Tú no preguntes, leuconoe, saberlo es sacrilegio, qué final para mí y qué final se sobreentiende para ti han deparado los dioses. Y no tientes los números babilonios, cuánto es mejor sufrir todo lo que ocurrirá. Bueno, seguimos ya con el próximo fragmento. En realidad ya esto abarca el resto de la oda porque propiamente no hay puntos, no hay otro punto, pero bueno, vamos a hacerlo de momento hasta aquí y luego continuaremos hasta el final. Encontramos aquí un verbo conjugado, tribuit, que simplemente está en tercera persona del singular del presente. Recordemos que venimos de un punto, entonces digamos que se resetea todo y ahora sí que podemos encontrar cualquier tiempo verbal de momento en oración principal. Aquí tenemos otro verbo, un debilita, que de nuevo está en tercera persona del singular del presente, mismo tiempo verbal, y por aquí tenemos dos, sapias y liques. Bien, los dos se tratan de segundas personas del singular y se encuentran en presente de subjuntivo. Luego hablaremos de ellos, pero bueno, los dos están en presente de subjuntivo. En cuanto a nexos, bueno, para empezar, seu y seu son correlativos. Significa o bien, ya, lo que nos quede mejor en la oración, en la traducción,
pero bueno, son correlativos. Luego tenemos aquí un quae, que es un pronombre relativo, posiblemente cumpla esa función, y bueno, aparentemente no tenemos nada más. Pluris yemes, bueno, todo parece indicar que está en acusativo plural. Tenemos aquí a Júpiter, que es el nominativo singular, sería el sujeto de tribuit. Como he dicho, pluris yemes, pues acusativo plural, de manera que esto sería el complemento directo y no podemos olvidar que teníamos una correlación. ¿Qué es lo que se está correlacionando? Bueno, pues ya que tenemos aquí ultimam, que es un acusativo singular, lo más sencillo y correcto es pensar simplemente que son los dos complementos directos, los dos acusativos, los que se están correlacionando. Bien una cosa, bien otra, que Júpiter tribuit. Es decir, que Júpiter te ha concedido de alguna manera. Bien, tribuit significa conceder, otorgar, Júpiter se refiere al dios y iemes significa invierno. Entonces lo que te está diciendo es, ya Júpiter te haya otorgado, nosotros tenemos que utilizar otro tiempo verbal, muchos inviernos, ya, es decir, o bien, tribuit te haya otorgado ultimam, el último, es decir, ya vayas a vivir mucho o poco. Y luego tenemos este quae. Este quae es un relativo, como he dicho, que está o puede estar en nominativo femenino singular. ¿Por qué me quedo con lo de femenino? Pues porque justamente venimos de una palabra que es femenina, ultimam, de manera que es muy probable que ultimam sea su antecedente. Ya recordaréis que para que un relativo tenga un sustantivo como antecedente tiene que coincidir en género y número, pero no en caso, porque el relativo hace su función dentro de la oración subordinada de relativo y por lo tanto pues será declinado en base a ello. De manera que este quae seguramente se refiere a ultimam, es decir, al invierno, al último invierno. Le ponemos sujeto, porque hemos dicho que está en nominativo, nunca es un adverbio, significa ahora, entonces circunstancial de tiempo. Y luego tenemos oppositis pumicibus mare Tyrrhenum. Bueno, mare Tyrrhenum, aunque no lo parezca, está en el mismo caso. Recordad la declinación de mare, que es un poquito particular, suele llamar la atención, es un neutro. Aquí se ve con Tyrrhenum claramente que es un neutro. Y bueno, por tanto, si ya tenemos un sujeto, pues solo nos queda la opción de que esto sea un acusativo, es decir, que lo que debilita es el mar Tyrrhenum. Vale, ¿y qué hacemos con lo que nos queda? Bueno, pumicibus son las piedras pómez, concretamente, y oppositis son que están enfrentadas, que están opuestas, que están delante. Así que, bueno, pues esto seguramente sea un circunstancial simplemente de instrumento. ¿Con qué debilita? Pues con las piedras que están delante, que están enfrente, que están opuestas. Así que a esto le ponemos circunstancial de instrumento. Recapitulando, ¿cómo sería todo esto? El último invierno que nunc, ahora, debilita mare Tyrrhenum, el mar Tirreno. ¿Con qué? Con las piedras pómez que están opuestas, podemos decir. Es una cosa curiosa el empleo de este Tyrrhenum porque ya nos está indicando que en la época se llamaba así. Concretamente se refiere al mar que baña lo que sería la costa occidental de Italia. Y bueno, recibe este nombre, es el mar etrusco, porque precisamente a él daban las costas de lo que fue la antigua Etruria. Continuando con esto por cierto, todo ello es una oración de relativo, está complementando de alguna manera, añadiendo información a lo que pasó en este último invierno, lo que está pasando, que es que, bueno, ha llegado con fuerza
subordinada de relativo sería complemento del nombre de Ultimam o incluso de Yemen, el Yemen que está elidido en Ultimam. Y luego tenemos Sapias, que es un núcleo, y Liques, que es otro núcleo. ¿Y cómo puede ser que haya un núcleo en subjuntivo en una oración principal? Porque ya no estamos dentro de la subordinada. Bueno, pues porque se trata de imperativos. Volvemos a lo mismo, esto es una oda que está en segunda persona del singular, se está dirigiendo a alguien, hay un vocativo y por tanto es de esperar imperativos, es de esperar que haya órdenes. Lo que le está diciendo Sapias puede ser consciente, saber. Aquí se está refiriendo a vina y efectivamente es el vino que aquí es neutro plural, que es el complemento directo. Tú tienes que sapias, tú liques, ¿y qué es lo que liques? Es decir, lo que filtras, el vino. Volvemos al significado de sapias, os decía que puede ser conocer, ser consciente, etcétera, etcétera, también puede ser probar. Entonces aquí tiene sentido que le inste a tú prueba el vino, tú filtra el vino. ¿Y qué es eso? ¿Por qué esta referencia a filtrar el vino? Bueno, para empezar porque es uno de los tópicos de la vida despreocupada, ¿no? La del vino. ¿Pero qué es esto de filtrar? Bueno, pues efectivamente en Roma lo que se solía hacer, evidentemente tierra de viñas, era filtrar los viños con un paño porque después de cierto tiempo pues había que purificarlos de los pozos. Entonces se está refiriendo precisamente a eso y le está instando a que ponga a punto su vino, a que beba el vino, es decir, a que disfrute de esos momentos. Bueno, aquí está la traducción de este pequeño fragmento que ya está hecho y vamos a continuar un poco más. Lo siguiente que nos encontramos justo es un et, de manera que habrá una coordinación de algún tipo. Y aquí tenemos reseques. Reseques vuelve a estar otra vez en segunda persona del singular del presente de subjuntivo, con lo cual ya está claro qué es lo que coordina el et. Está coordinando los imperativos. Le ha dicho prueba, filtra los vinos y además et reseques. Ahora veremos lo que significa reseques en este caso. Bueno, spem longam, acusativo singular, creo que en esto no hay ninguna duda. Y luego tenemos spatio brevi, que esto pues tiene toda la pinta de ser simplemente un circunstancial. ¿Cómo? En un espacio breve, en un tiempo breve, digamos, en poco tiempo, en definitiva. Entonces, pues sería un circunstancial de modo, incluso un circunstancial de tiempo, como lo queráis ver. Y por cierto, algo que no he mencionado antes es que a este tipo de subjuntivo que se utiliza en lugar del imperativo, es decir, que se utiliza para dar una orden, recibe el nombre de subjuntivo iusivo, con Y, o exhortativo. Y simplemente quiere decir eso, es aquel subjuntivo que sustituye al imperativo de algún modo. Vamos a continuar, ahora que ya tenemos esto hecho, con pues el siguiente verso en realidad, que ya estábamos en el penúltimo. Habíamos dicho, por cierto, que spem longam era acusativo, por lo tanto, complemento directo. Et reseques, reseco es cortar. Entonces, y corta y ataja, spatio brevi, en poco tiempo, cuanto antes, en un espacio corto de tiempo. Spem longam, literalmente la larga esperanza, la gran esperanza. Luego tenemos aquí otra especie de inciso, si os fijáis la puntuación a veces ayuda mucho. Dum, loquimur, dum es un nexo o adverbio que significa mientras, de manera que, esta oración es muy fácil. Simplemente mientras hablamos, loquimur está en primera del plural, de manera que estamos ante una adverbial temporal. Le dice corta en un espacio breve de tiempo, la gran esperanza, la larga esperanza. Mientras hablamos, ¿qué ocurre mientras hablamos? Fugeit, aquí tenemos otro verbo que
igual que antes, está en futuro, lo que pasa que esta vez es futuro perfecto, tercera del singular del futuro perfecto, huir simplemente, será el núcleo. Y bueno, por hacer también lo de los verbos, nos quedaría solo por marcar carpe, que es un imperativo. Aquí podríamos hablar de cierta variatio, es decir, diversificación. Está usando los imperativos o quiere usar el modo imperativo más bien, y en lugar de usarlo propiamente, de estar toda la oda con imperativos, pues ha ido usando alternativas. En primer lugar el ne, que teníamos y también hacía esa función exhortativa, ahora está usando subjuntivo yusivo, y ya al final de todo es cuando usa el imperativo propiamente dicho como tiempo verbal y no solo como intención, digamos, de habla. Carpe simplemente es una segunda persona del singular del presente, pero del modo imperativo. Bien, ¿por dónde íbamos? Fugerit. Fugerit es huir. Inguida aetas. Aetas está claramente en nominativo, de manera que no tenemos otra que ponerle sujeto, e inguida también puede ser femenino singular en nominativo, así que inguida aetas es, el sujeto es la época envidiosa, la edad envidiosa. Luego recapitularemos toda la traducción. Y ya por último, carpe diem. Diem está claramente en acusativo singular, es sustantivo típico de la quinta, entonces complemento directo. Hablaremos también de lo que significa carpe exactamente. Y ya lo que nos queda simplemente es, crédula, que es un adjetivo que está en femenino, singular, por tanto, nominativo, y claro, hay que recordar que se está dirigiendo a una mujer, así que se está dirigiendo a leucone y está haciendo referencia a ella, por eso va en femenino. Podríamos suponer aquí un verbo sum, es decir, sé creyente, digamos, confía solo, crédula. ¿Y en qué tiene que confiar? Póstero, que es lo siguiente, lo que viene, el futuro, en definitiva. De ahí viene nuestra posterioridad y todo eso. Entonces, tú, crédula, confía solo. ¿En qué tienes que confiar? ¿O cómo tienes que confiar? Tienes que confiar quam minimum. ¿Pero en qué? En póstero. Esto es un dativo. Simplemente es un adjetivo delimitativo. Se está refiriendo exclusivamente al crédula, es decir, no delimita toda la oración, sino que se está refiriendo exclusivamente a crédula, y por tanto crédula, póstero. Ya os digo que está en dativo. ¿Y por qué no en ablativo? Porque el verbo credo, cuando es creer en algo, confiar en algo, se construye con dativo. Y quam minimum simplemente es una, hasta expresión podríamos decir, quam minimum es simplemente lo mínimo posible, lo menos posible. De manera que aquí tenemos un circunstancial de modo. ¿Cómo tienes que confiar, crédula? Que esto, por cierto, sería una aposición del sujeto. También lo podéis poner como si estuviera de alguna manera el verbo sum elidido, como he dicho antes, entonces sería algo así como un atributo. Tú tienes que ser crédula, digamos, lo mínimo posible en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora, como siempre, os dejaré una hoja esquematizada con el análisis y la traducción. Y bueno, espero que os haya gustado, que haya resultado útil, y nos vemos en el siguiente vídeo.